Bueno, lo primero que hice fue introducir los datos en esta columna A. Introducí todos los 110 datos, que es el número de datos que tengo acá, que lo usé con la fórmula contar. Luego de eso seleccioné los datos, usé la fórmula promedio, seleccioné todos los datos y eso me dio la media, que la media fue de 200. Por consiguiente usé la fórmula mediana, donde también usé la fórmula mediana y tomé todos los datos y el valor que me dio fue 200.1. En la moda usé también la fórmula igual moda y seleccioné todos los datos de la columna A y la moda me dio 200.5. Luego hallé la desviación estándar. Usé la fórmula desves.p y seleccioné todos los datos de la columna A. Luego voy a hallar pues la frecuencia pues de tabla. Como son datos continuos, pues tengo que hallar pues los números de intervalo, el rango y la amplitud para poder armar la tabla. Entonces lo primero que hice fue hallar el valor máximo. El valor máximo de esto, usé la fórmula max igual max y seleccioné todos los datos de la columna A. Lo mismo hice para el valor mínimo. La fórmula igual min y seleccioné todos los datos de la columna A. Entonces el valor máximo es de 202.1 y el valor mínimo 197.8. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Esto me dio 4.3. El número de intervalos tengo que usar una fórmula que es 1 más 3.33 por logaritmo del número de datos, que es 110, y esto me dio 8. Este dato yo pues lo aproximé. En la amplitud es el rango sobre el número de intervalos, eso me dio 0.6. Este dato también pues lo aproximé para usar un solo dígito hacia la coma, para que no pues me afectara a la hora de usarla, a la hora de hallar pues las frecuencias. Bueno, ya al tener el número de intervalos, puse los intervalos, son 8. En el límite inferior empezamos con el valor mínimo y para hallar el límite superior lo que hacemos es sumar el valor del límite inferior más la amplitud. Entonces hacemos lo mismo con los siguientes. Entonces aquí el límite inferior pasa a ser el valor que fue en el límite superior del 1. Ese va a ser el valor del límite inferior del intervalo número 2, 198.4. Y le sumamos igualmente el 0.6, que es la amplitud. Y con el tercer intervalo hacemos lo mismo. Tomamos el valor del límite superior del intervalo 2 y lo ponemos en el 3, que es el límite inferior del 3. Y hacemos lo mismo hasta que nos den los 8 intervalos del límite inferior y los 8 intervalos del límite superior. La marca de clase se halla con el promedio del límite superior y el límite inferior. Usé la fórmula en todas las tablas y pues este es el valor de ese promedio. Para hallar la frecuencia, usé la fórmula de frecuencia igual más frecuencia de los valores de A con el límite superior. Entonces acá me dio un valor de 10. Para que no se me repitan estos valores, seleccioné todos los datos, di F2 y di control al enter y me da todos los valores de cada frecuencia entre el límite superior
y el límite inferior. Luego hallé, bueno, esto que hallé fue la frecuencia absoluta. Luego, para hallar la frecuencia relativa, lo que hice fue tomar la frecuencia absoluta y dividirla en el número de datos. Y hice lo mismo con las siguientes. Y la suma pues de esta frecuencia me tiene que dar 100%. Y esta fue la construcción de la tabla pues de frecuencias. Bueno, luego hice el histograma. En el histograma, en el eje vertical, tomé los datos de la frecuencia absoluta, y en el eje horizontal tomé los datos de del límite de superior. Bueno, para responder los puntos, en el punto A, las medidas de tendencia central son válidos porque están dentro del margen de tolerancia, que es entre 197 y 203. Entonces dentro de ese margen está bien la media, la mediana y la moda. De hecho están muy cercanos al 200. B, los datos no están tan dispersos, están cerca a su media, entonces tienen una buena tolerancia. C, su desviación estándar fue de 1.15, donde el límite superior de la desviación estándar dio 203.45 y el límite inferior de la desviación estándar dio 196.55. Su variabilidad pues no se acepta porque está más allá dentro de los límites pues de tolerancia. Entonces, para concluir esto, la máquina no está pues bien calibrada, ya que los datos están dispersos porque su desviación siempre es un poco alta. Entonces, cuando su desviación es algo alta, entonces los datos van a estar un poco dispersos. Los datos deberían estar cerca a la media. Entonces, en este histograma, los datos, o sea, en el 200, estos datos deberían estar rodeando casi el centro y no estando hacia unos costados. Entonces, la máquina, pues para mejorar esto, para mejorar estos errores, se necesitaría calibrar de nuevo. Bueno, para el punto 2 usé un diagrama de Pareto. Primero, para construirlo hay que hacer la tabla. Entonces puse primero la columna de los defectos y la frecuencia. Ya cuando tenga estos datos, yo tengo que ordenarlos de mayor a menor. Ahí ya están pues ordenados. Luego de esto, sacar el total de la frecuencia, que fue 738. Entonces voy a hallar la frecuencia relativa, R. Entonces va a ser igual a... Bueno, pues aquí ya el ejercicio pues ya me los había dado. Pero para hallar la frecuencia relativa, siempre va a ser F sobre el total. Entonces ya cuando tenga la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, voy a insertar un histograma aquí en insertar. Selecciono los datos y la frecuencia, le doy insertar y acá en histograma, un histograma pues de Pareto. Luego de insertarlo, voy al eje vertical del lado izquierdo, lo selecciono, le doy dar formato al eje
Y acá donde dice máximo, ingreso el valor total, o sea 738, y ahí me da el diagrama de Pareto. Bueno, aquí las líneas se me corrieron. Bueno, entonces aquí uno hace unas líneas donde esté el 80%, ¿sí? Entonces hacia el lado izquierdo van a estar los puntos vitales, que son los problemas que se deben tratar, los principales problemas de la empresa. Y hacia el otro lado están los puntos triviales, que son los que esos problemas son los que pues de último se van a dejar por tratar. O sea, primero siempre se va a empezar por el problema mayor, que es el reventado pues de piel. Ese es el problema que más se debe tratar. Y luego de eso vamos a hacer un Pareto de segundo grado, donde vamos a ver por modelo el defecto que hay de reventado pues de piel. Entonces tenemos tres modelos: el 521, el 507 y el 501. También ordenamos los datos, hallamos su frecuencia, ya pues no la habían dado, y la frecuencia acumulada. Hacemos un Pareto igual que en el anterior. Luego trazamos la línea del 80%. Acá los puntos vitales están entre el modelo 521 y un poco el modelo 507, que esto es el 80% de los problemas. El lado izquierdo de esto. Estos son los puntos vitales. Entonces, en conclusión, el defecto de mayor impacto es el reventado de piel, ya que tiene un 50% en defectos. O sea, la mitad del problema es esto. Y las causas de esto son pues los modelos. El modelo 521 tiene un 61% de este defecto. Entonces ese es el problema que se debe corregir, ¿sí? Corregir este modelo para que el reventado de piel, sus defectos reduzcan. También tenemos que hacer otro diagrama de Pareto. Lo que hice fue primero insertar los datos, ¿sí? Nos dieron un grado de molestia y una frecuencia relativa. No teníamos en sí una frecuencia absoluta, que ahí es de donde partimos. Necesitamos ese valor para hacer el diagrama pues, de Pareto. Entonces lo que hice fue al grado de molestia lo multipliqué por la frecuencia relativa. O sea, a 8 lo multipliqué por 0.05, en el tipo E, en el tipo F 8 por 0.08, en el tipo D 6 por 0.25 y así sucesivamente. Así yo hallé la frecuencia de gravedad. En esta frecuencia aquí sí ordené los datos. Tenía mi F, mi R absoluta, perdón, mi frecuencia relativa y mi frecuencia relativa acumulada. A partir de esto usé mi diagrama pues, de Pareto. Aquí trazo una línea que esté en el 80%. Un momentico que al abrir este archivo se me corrieron las líneas. Entonces la línea tiene que estar en este punto, en el punto pues perpendicular hacia el lado izquierdo. Tenemos los puntos
vitales, que son los que hay que tratar. Entonces, los tipos pues, de queja pues, que más impactan son el D, el C y el F, ya que son las quejas de mayor gravedad. Estas quejas llegan casi al 80%. Entonces, esas quejas son las que hay que atender para mejorar la calidad en una empresa.